Buenas chicos, ¿cómo andan? Bueno, arrancamos con el tema de dinámica, ¿sí? Ya anteriormente habíamos visto el tema de cinemática, habíamos visto todo lo que era la trayectoria, todo cómo se recorría tanto con velocidades, distancias y tiempo, ¿sí? Nos habíamos basado solamente en las partes del movimiento, pero ahora nos vamos a basar en lo que origina el movimiento. Y este es la fuerza, ¿sí? Que es lo que genera la dinámica. En la parada dinámica sí estamos hablando de movimiento, ¿sí? Ahora, como bien acá yo puse, aparte de los grafiquitos que puse, ¿sí? Puse la pregunta, movimiento y fuerzas, ¿están relacionados? Sí, están relacionados. ¿Por qué están relacionados? ¿Sí? Porque el movimiento es generado a causa de una fuerza, ¿sí? Ahora la pregunta, bien, movimiento ya sabemos lo que es, está compuesto por distancia, tiempo y velocidad. Lo que no sabemos es, ya sabemos quién lo origina, que es la fuerza, lo acabo de decir hace un rato, pero ¿qué es la fuerza, sí? ¿Qué es la fuerza? En sí la fuerza se puede decir, no se puede dar una definición exacta, sí se puede decir qué es lo que genera una fuerza. La fuerza, aparte de generar un movimiento, el movimiento de los cuerpos, también puede generar una transformación. Por ejemplo, el aplastar una lata, ¿sí? Con el puño de las manos, ahí estamos aplicando fuerza hacia el interior de ese objeto, que en ese caso sería la lata, ¿sí? La fuerza puede generar transformación y movimiento a la vez. Una fuerza está conllevada a través de energía, que todavía no llegamos a la parte de energía, eso lo vamos a ver más adelante. Pero sigamos con el tema de fuerza, ¿sí? Una fuerza, como decía, puede generar movimiento, como vemos los cuerpos ahí, ¿sí? En el cual, ¿por qué genera movimiento? Pues vemos que si yo intento mover este mueble acá, ¿sí? Se traslada de una distancia inicial, ya sabemos lo que es distancia inicial, comienzo de movimiento, y distancia final, de donde termina el movimiento, ¿sí? Genera un movimiento, entonces estamos diciendo que la fuerza también genera un movimiento, también genera a lo largo de una longitud, lo que era altura inicial, altura final. Arranca de una altura inicial, ¿sí? Y lo levanta a una altura final. Entonces todo esto a través de que de una fuerza, si nosotros aplicamos una fuerza y generamos ese movimiento. Pero las fuerzas no solamente se dan por contacto, sino también se puede dar sin el contacto. Por ejemplo, en lo que sería un imán, ¿sí? Un imán, como vemos, todos alguna vez tuvimos algún imán en la mano y vemos que hay una fuerza en la cual no lo vemos, pero sí lo sentimos y vemos que atrae, ¿sí? Objetos, ¿sí? O se pegan dos imanes, o un imán se pega a un metal, como en este caso el imán a un clavo, ¿sí? Eso es un tipo de fuerza, pero sin contacto. También la fuerza se puede dar a través de un cuerpo, en este caso puede ser a través trasladado de una soga, ¿sí? Esa fuerza se traslada a través de esa soga, se llama tensión, ¿sí? Cuando una soga está sosteniendo algo, ¿sí? O tirando de algo, a eso se llama tensión, ¿sí? Tensión de una fuerza. La fuerza se traslada a través de esa soga. Una cosa muy importante para destacar, y me olvidaba, ¿sí? Que la fuerza, ¿sí? Una fuerza no se tiene, ¿sí? Una fuerza se aplica. ¿Por qué? Por ejemplo, a ver, la pregunta sería, ¿está bien decir que Juliano tal tiene fuerza? No, no está bien, ¿sí? Juliano tal aplica una fuerza, ¿sí? Por ejemplo, para mover un mueble o para levantar esas cajas, como están los dibujos ahí, ¿sí? Esas personas no es que tienen fuerza, sino aplican una fuerza a esos cuerpos para poder trasladarlos, ¿sí? Bien, ahora entramos en el contexto, ¿sí? Un poquito de historia vamos a hablar, un breve párrafo, ¿no? Entramos a lo que es los principios, ¿sí? A las leyes de Newton, ¿sí? Newton fue un científico muy importante en el cual fue uno de los pioneros junto con sus científicos ayudantes, en el cual descubrieron o trataron de analizar lo que es la fuerza, ¿no? ¿Sí? En el cual había tres principios fundamentales para que se den las interacciones entre fuerzas, ¿sí? Uno de los principios era el principio de inercia. Se hablaba así, se decía y se dice que un principio de inercia, no sé si todo el mundo conoce la palabra lo que es inercia. Inercia es cuando un cuerpo está en movimiento y tiende a seguir el movimiento a menos que se le aplique una fuerza contraria a él. Por ejemplo, acá dice un pequeño grafiquito en el cual viene un muchacho parado en el colectivo, ¿sí? Y el muchacho no se sostiene mientras el colectivo viene andando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el segundo tramo el colectivo frena, ¿sí? En un semáforo rojo, y ¿qué pasa? El muchacho que no se sostuvo, sí, obviamente, aquí no le habrá pasado, ¿no? En algún momento determinado que se cae el colectivo porque no se sostuvo. Bueno, el muchacho este se termina cayendo. ¿Por qué se termina cayendo? Por el principio de inercia. ¿Por qué? Porque el muchacho, si nos fijamos bien acá, venía a una velocidad determinada, por más que no venía parado, venía a la velocidad del colectivo, ¿sí? ¿Y qué pasó? El chofer al frenar, ¿sí? Aplicó una fuerza determinada, y ¿qué pasó? Él por inercia, ¿sí? Siguió esa velocidad, ¿sí? Ahí se aplicó el principio de inercia. ¿Por qué? Porque todo cuerpo, ¿sí? Que está en movimiento tiende a seguir en movimiento, como acá el muchacho tiende a seguir en movimiento, a menos que se le aplique una fuerza determinada, ¿sí? Él venía en movimiento, lo que sí él no se dio cuenta
¿sí? De que si no se sostenía, sí iba a caer. Bueno, ahí tenemos el primer principio, el principio de inercia. Y también el principio de inercia me dice que todo cuerpo que se encuentra en estado de reposo tiende a seguir en estado de reposo a menos que se aplique una fuerza contraria, ¿sí? Por ejemplo, este auto que se quedó sin el muchacho está quieto. Y para que empiece a estar en movimiento necesita que se le aplique una fuerza, así sale de ese estado de reposo, ¿sí? Así como ven acá en el segundo gráfico. Entonces ahí se aplicó la segunda, el principio de inercia, ¿sí? La primera ley de Newton, ¿sí? Un cuerpo que está en reposo tiende a seguir estando en reposo a menos que se le aplique una fuerza determinada. Bien, vamos a la segunda ley de Newton, al segundo principio, el principio de masa, ¿sí? Acá vemos dos gráficos o cuatro gráficos, ¿sí? Pero son dos en realidad que están relacionados. Vemos acá un muchacho que está por ser atropellado por una bicicleta, y después acá en el segundo caso está por ser atropellado por un auto, ¿sí? Después acá vemos un muchacho en el cual, ¿sí? Está corriendo a una velocidad determinada, ¿sí? Y después acá está corriendo a otra velocidad determinada. Bien, ¿qué quiero explicar acá? Vamos a explicar acá el primer caso. El primer caso, la pregunta sería, ¿es lo mismo ser... Vamos al lado trágico, un poquito trágico, igual son gráficos, ¿no? No pasa nada, no pasa mayores. ¿Sería lo mismo, sí? La pregunta es, ¿sería lo mismo ser atropellado por una bicicleta que por un auto? No, la pregunta obvia es no. Ahora el tema es por qué, si vamos al lado científico, ¿no? Al lado físico, ¿por qué? Por una sola respuesta en sí, por la masa, ¿sí? La cantidad de masa que tiene. Por ejemplo, una bicicleta no tiene la misma cantidad de masa que un auto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, acuérdense que masa es la cantidad de partículas que tiene un objeto. Sí, obviamente, la cantidad de partículas que tiene una bicicleta, ¿sí? Lo que forma el conjunto de la bicicleta, si el cuerpo de la bicicleta no es lo mismo, ¿sí? El conjunto de masa que tiene el auto, ¿sí? Es por eso que acá el muchacho al ser atropellado obviamente va a recibir una fuerza mayor de impacto, ¿sí? Con el auto que con la bicicleta. Obviamente si te dan a elegir, ¿qué preferís? ¿Ser atropellado por un auto o por una bicicleta, no? Obviamente todo esto lo hicimos en modo de chiste, ¿no? Bien, y acá en el segundo caso también sería una pregunta, ¿sí? ¿Da lo mismo, ¿sí? Chocar, ir corriendo y chocar a una velocidad determinada con un árbol, por ejemplo a 2 metros por segundo, de aceleración, mejor dicho, voy a una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Acelerando a esa velocidad, y choco, de repente se me cruza el árbol, no lo vi, me lo choqué, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo voy a una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Va a ser lo mismo? ¿La fuerza de impacto de choque va a ser lo mismo? Y no, si vamos por el número no, ¿sí? No va a ser la fuerza, va a ser la fuerza mayor de impacto, ¿sí? A los 10 metros sobre segundo al cuadrado que a los 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué de esto. Ya sabemos en lo obvio, en lo que es la realidad, obviamente, ya sabemos por qué, pero vamos a ver ahora el lado científico, el lado del cálculo. Bien, acá como vemos, ¿sí? Vamos al ejemplo de la bicicleta y del auto, ¿sí? Decíamos que es ¿qué sería mayor fuerza de impacto, ¿no? Con el coche que te choque un coche o una bicicleta. Habíamos dicho que el coche sería mayor fuerza de impacto, pero ¿por qué? Vamos al lado científico. Acá es donde entra la segunda ley de Newton, en principio de masa, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mayor masa, mayor fuerza de impacto. Acá tenemos, supongamos que la bicicleta tiene una masa de 20 kilogramos y lleva la misma aceleración, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos la cuenta y te va a dar 20 kilogramos por 2, me va a dar 40. N es Newton, ¿sí? La unidad de fuerza, ¿sí? Vayan sabiendo que todo lo que es fuerza se mide en Newton, ¿sí? Acá aplicamos la ecuación de la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces vemos, bueno, que me dio 40 Newton, ¿sí? La fuerza de impacto, si me chocaría una bicicleta, ¿no? Entonces se supone, obviamente es un gráfico, ¿no? Bien, ¿qué pasa si ahora lo hacemos con un auto? Ponemos la masa de un auto, ponemos la misma ecuación, fuerza es igual a masa por aceleración, pero ponemos la masa de un auto, que sería 1000 kilogramos, obviamente mucho más que una bicicleta, y la misma aceleración, ¿sí? 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y me olvidé acá el cuadrado, ¿sí? Bien, vemos que la fuerza de impacto me va a dar mucho mayor, me va a dar 2000 newton, a diferencia de 40 newton. Y acá está aplicada la lógica que habíamos dicho hace un rato. Obviamente no es lo mismo que te choque un auto que te choque una bicicleta, ¿sí? ¿Por qué? Aplicado científicamente, porque la masa es mucho mayor, y al ser mucho mayor la masa, ¿sí? Va a ser mucho mayor la fuerza de impacto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Científicamente estoy diciendo que a mayor masa,
a mayor masa, mayor va a ser la fuerza de impacto. Mayor fuerza. Duplica la masa, duplica la fuerza. Triplica la masa, triplica la fuerza. ¿Sí? Vamos a la otra parte, ¿sí? De la parte que habíamos dicho del muchacho que corría a una aceleración de 2 metros sobre el segundo cuadrado, ¿sí? Chocaba contra un árbol, ¿sí? Bien, aplicamos siempre la misma ecuación. Fuerza es igual a masa por aceleración. Vamos a dejar la misma masa, ¿sí? La masa del muchacho es de 50 kilogramos, no vamos a cambiar. Lo que va a cambiar va a ser la aceleración. La aceleración va a tener una aceleración de 2 metros sobre el segundo cuadrado. Hacemos la cuenta, 50 por 2 me va a dar 100 y kilogramos por metro sobre el segundo cuadrado me da newton, que eso es la unidad de fuerza, ¿sí? Ya sabemos eso. Bueno, me dio 100 newton. Ahora, ¿qué pasa si el muchacho, como en la segunda parte del gráfico, aumentaba su aceleración? Pasaba de 2 metros sobre el segundo, pasaba a 10 metros sobre el segundo al cuadrado, ¿sí? Hacemos la misma cuenta, aplicamos la misma ecuación. Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? 50 kilogramos es la misma masa, no cambia, es el mismo muchacho, lo que sí aumenta es la aceleración. Vamos a ver que me da 500 newton, a diferencia de 100 newton. ¿Qué me está diciendo acá? Lo que habíamos aplicado en la lógica. Habíamos dicho, obviamente, si yo aumento mi aceleración, ¿sí? Y choco contra algo, ¿sí? Al aumentar la aceleración va a aumentar la fuerza de impacto. Y esto está corroborando acá científicamente, ¿sí? Está diciendo que si yo aumento mi aceleración, ¿sí? Va a aumentar la fuerza. A mayor aceleración, mayor fuerza. Duplica mi aceleración, duplica mi fuerza. Triplica mi aceleración, triplica mi fuerza. ¿Sí? Y eso entonces es lo que está hablando la segunda ley de Newton. Mayor masa, mayor fuerza, mayor aceleración, mayor fuerza. ¿Sí? Bueno, y acá vamos al último principio, ¿sí? A la tercera ley de Newton y última, ¿sí? Principio de acción y de reacción, ¿sí? Acá estamos hablando de que toda fuerza tiene una reacción contraria, ¿sí? ¿Sí? Las fuerzas no se encuentran solas en el universo, ¿sí? La fuerza siempre hay una fuerza contraria a ella. Por ejemplo, yo tengo acá, dibujé un gráfico en el cual tengo una maceta, ¿sí? En el cual está apoyada en una mesa, ¿sí? Acá parece que no, pero hay fuerzas, ¿sí? Esto lo están viendo ustedes en su casa, además lo están viendo ahora en este video, esta carpeta apoyada en esta mesa, ¿sí? Hay fuerzas acá porque, sí, lo que pasa es que algunas fuerzas están en movimiento y otras no, ¿sí? En este caso están estáticas las fuerzas, no hay movimiento, pero eso no significa que no haya fuerzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá hago una pregunta como para que entiendan. ¿Esa maceta se está cayendo o no? ¿Se está levantando o no? ¿Sí? Entonces, hay algo que está sosteniendo para que esté en equilibrio, ¿sí? Hay dos fuerzas que están en equilibrio, ¿sí? Que se están sosteniendo a la vez. Una es la fuerza peso, ¿sí? Que tiene la maceta obviamente va a tener un peso que va a ser dirigido hacia abajo. Acuérdense que el peso, ¿sí? Se genera por la gravedad y eso atrae hacia abajo, todo el cuerpo hacia abajo, ya lo habíamos visto en lo que era tiro vertical y caída libre, ¿sí? Pero esa mesa está sosteniendo esa maceta, entonces hay una fuerza que va en sentido contrario hacia el peso, ¿sí? Que está sosteniendo esa maceta. Entonces es la fuerza normal, ¿sí? En este caso acá yo no puse fuerza normal, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero estamos diciendo que en este caso la mesa, ¿sí? Va a ser el cuerpo B, ¿sí? Y la maceta va a ser el cuerpo A, ¿sí? El cuerpo A va a ser el peso hacia abajo, ¿sí? Y el cuerpo B, que es la mesa, va a estar sosteniendo, va a ser una fuerza hacia arriba, se van a hacer fuerzas opuestas, una hacia abajo y otra hacia arriba, ¿sí? Como vemos acá, la fuerza de la mesa, ¿sí? Hacia arriba para sostener la maceta, y la maceta hace una fuerza hacia abajo, fuerza A, ¿sí? Acá lo representamos con flechas, ¿sí? Normalmente las fuerzas, ¿sí? Se representan con flechas. ¿En qué sentido va una fuerza? Una fuerza puede ir hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Y entonces el principio de acción y reacción es cuando un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo el cuerpo A aplica una fuerza sobre el cuerpo B y el cuerpo B devuelve exactamente la misma fuerza al cuerpo A, ¿sí? ¿Sí? O sea, reacciona. O sea, acciona al cuerpo A y reacciona al cuerpo B, ¿sí?